Hermanos y amigos que nos sintonizan, pues es un gusto el poder saludarles y le agradecemos desde ya su sintonía a este programa. Esperamos que sea de bendición para ustedes y queremos compartir en esta oportunidad un tema relacionado con un aspecto que desde mi punto de vista es muy importante. Una de las cosas que el adversario desea arrebatarle a muchas personas es la esperanza. La esperanza es algo que definitivamente cuando uno la pierde, deja de tener motivación incluso hasta para vivir, porque de alguna manera cuando la esperanza llega al corazón, le da aliento para poder seguir adelante, aunque las cosas no se vean muy bien. La Biblia nos dice que Cristo es nuestra esperanza de gloria. Eso significa que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, precisamente esperando en esa promesa de que un día una gloria maravillosa vendrá sobre nosotros, estamos esforzándonos por prepararnos para ese día en el cual nos encontremos con Él. Cuando a un cristiano le roban esa esperanza, entonces comienza a menguar y comienza a permitir que ciertas cosas entren a su corazón. Ahora, esto definitivamente, si puede afectar a un cristiano, a un hijo de Dios, que ya ha conocido, ha tenido la experiencia de encontrarse con Jesucristo, ¿cuánto más podrá afectar al resto de la humanidad? Hay un pasaje que yo quisiera tomar de alguna manera como base, y si usted lo puede hacer, pues le suplicaría que me acompañe para que podamos leerlo juntos. Y ese pasaje nos habla precisamente de una situación que se da en medio del pueblo de Israel, que es el pueblo que Dios usa como ejemplo, como figura, para nosotros como hijos de Dios poder ver algunas situaciones que podrían estar muy similares en nuestra vida. Corintios nos habla de que las cosas que le sucedieron al pueblo de Israel son un ejemplo para nosotros y que a través de esas cosas, pues nosotros podemos hacer una comparación aún con nuestras situaciones. En el libro de Ezequiel, que es un profeta del Antiguo Testamento, como muchos de ustedes lo sabrán, pero en el versículo 37 hay una historia pues impactante desde mi punto de vista. Una historia que hasta cierto punto es triste, pero de la misma manera también nos trae esperanza y nos da un ejemplo de esa esperanza a nuestro corazón, a nosotros como hijos de Dios. Y si en medio de los que nos están escuchando, pues hay alguien que no tenga conocimiento de Cristo, pues déjeme decirle que en Jesucristo siempre, siempre va a haber una esperanza para nosotros. Ezequiel capítulo 37, versículo 11, dice: entonces Él me dijo, hablando del Señor, hablándole a este hombre, Ezequiel, y le dice: hijo de hombre, y le hace una aseveración, una afirmación, y le dice: estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se han secado y nuestra esperanza ha perecido. Estamos completamente destruidos. Imagínense cómo se sentía este pueblo en ese momento. Quisiera hacerle una pequeña reseña, un pequeño resumen de esta historia para que podamos comprender la magnitud de lo que ellos están diciendo. Lo que sucedió en este momento, cuando usted lee desde el versículo 1 en adelante de este capítulo 37 de Ezequiel, es que el pueblo de Israel estaba en medio de una situación tan calamitosa, tan terrible, que el Señor le muestra una visión a este profeta. En la visión él ve un valle inmenso, lleno de huesos secos. Ahora, hay varias cosas importantes en medio de todo esto, porque vemos ahí entonces que primero Dios le da una visión, le da una manifestación a este hombre que en algún momento Dios iba a usar
para sacar a ese pueblo de la situación en la que estaba. Pero la visión que le da es una visión terrible, una visión en la cual él mira un montón de huesos, y no solamente huesos, sino huesos secos. Ahora, los huesos que está viendo él son de personas, son de un ejército que definitivamente había sido derrotado. Porque para que estuvieran muertos, para que fueran huesos, lógicamente tendrían que haber estado muertos. Pero además de eso, quiere decir que habían llegado a tal punto que sus huesos se habían secado totalmente. O sea, había pasado un tiempo, había pasado una etapa en medio, después de que ellos habían sido derrotados, que es lo que él le trata de mostrar, y que ellos habían quedado destruidos totalmente, y entonces está esa inmensa cantidad de gente destruida, muerta, y entonces sus huesos comienzan a secarse. Una de las cosas que podemos ver en la Biblia es que los huesos van muy relacionados con el espíritu. Quiere decir que nosotros como seres tripartitos, ¿verdad? Que tenemos un cuerpo, tenemos un alma y somos un espíritu. Esa es una de las cosas que tenemos que entender. Nosotros no somos el cuerpo que se mira, que toda la gente observa así a simple vista. No, ese cuerpo es simplemente un recipiente, es un lugar físico donde Dios vino a colocar un espíritu que tiene un alma. Por eso quisiera detenerme un momento en esto antes de continuar con este tema, porque de lo que le quiero hablar es acerca de la esperanza, pero creo que tocamos un punto que vale la pena hacer un pequeño paréntesis para poder explicarlo. La Biblia nos enseña que como espíritus Dios nos dio un cuerpo entonces y metió nuestro espíritu ahí. El espíritu, por eso el Señor Jesucristo dijo en su momento, en verdad el espíritu está dispuesto, pero dice, mas la carne es débil. Eso quiere decir que nuestro espíritu humano anhela, tiene sed, tiene hambre de las cosas de Dios. Y por eso es que cuando alguien no ha recibido a Cristo en su corazón, no puede tener ese enlace con Dios. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente su espíritu está muerto. Él está físicamente vivo. Porque tenemos que entender también que hay varias clases de vida. Una es la vida espiritual, que la Biblia, uno de los ejemplos que pone es la vida Zoe. Es una vida espiritual que la gente debe tener. Y otra es la vida bios, que es la vida biológica, la que nosotros pues miramos en cualquier persona, ¿verdad? Por eso fue que Adán, una de las sentencias que le dio Dios cuando él desobedeció y le había advertido antes, la advertencia era: el día que comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, que yo te prohibí. En otras palabras, el día que desobedezcas, el día que pecares, el día que te vuelvas rebelde ante la orden que yo te di, ese día vas a morir. Ahora, sin embargo, vemos que Adán comió del fruto, pero físicamente siguió viviendo. Entonces, no es que Dios se haya equivocado ni que Dios haya cambiado, sino que simplemente estaba hablando de que iba a morir espiritualmente. La vida bios, la vida biológica iba a continuar para Adán, pero su vida espiritual iba a estar desconectada, porque la palabra muerte, una de las cosas que significa es separación. Entonces entendemos que una persona que está muerta no es necesariamente que esté postrada en un ataúd, sino entendemos entonces que cuando hablamos de muerte estamos hablando de separación. Hay gente que fue separada de Dios, y eso es lo que dice la Biblia de nosotros. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces significa que nosotros fuimos apartados, fuimos excluidos de la gloria de Dios cuando pecamos. El pecado nos mató espiritualmente. Puede ser que sigamos viviendo físicamente o biológicamente, pero espiritualmente estábamos muertos. Ahora, lo tremendo en todo esto
Ya volviendo acá, solo quería tomar un espacio para explicar esta situación, porque aquí está hablando que estos huesos estaban secándose, quiere decir que estaban en medio de una actitud, de una situación terrible, en medio del pueblo de Israel. Estaban casi exterminados. Sin embargo, Dios envía a este hombre con un mensaje para ellos. Le hace ver la visión de cómo está su pueblo, y lo que él ve es simplemente un montón de destrucción. Ahora, la Biblia dice, porque ese es el punto de lo que yo le quiero resaltar, y quisiera que pudiéramos seguir platicando poco a poco de esto, porque la Biblia dice que estos hombres entonces, ellos mismos se miraban a sí mismos como gente destruida. Aquí dice en este versículo que leímos, el capítulo 37, versículo 11, dice: nuestros huesos se han secado y nuestra esperanza ha perecido. Ellos precisamente por esa razón estaban en una actitud: ya no tenemos esperanza, ya no tenemos por qué luchar, ya no tenemos realmente por qué esforzarnos, ya no tenemos por qué seguir adelante. Pero Dios, que es bueno con nosotros, a pesar de las situaciones que cometamos, porque ellos habían llegado hasta ese punto, no por haber buscado a Dios. Ellos habían llegado hasta ese punto precisamente porque se habían alejado de Dios, a pesar de que eran el pueblo escogido. Habían llegado al punto de quedarse sin esperanza porque Dios en su momento pues también se había enojado con ellos y los había entregado a sus enemigos. Y entonces la consecuencia fue de que ellos ahora están en una situación terrible. Lo que yo quiero resaltar en este momento es que ellos hacen énfasis en que ya no creen que puedan tener solución sus problemas. Eso es algo que yo quiero hacer énfasis en este momento a su corazón. Porque si ellos estaban en esa situación, definitivamente ya no tenían para dónde agarrar. Ya no creían que todo lo que hicieran iba a ser por gusto, iba a ser de balde. Y esa es la situación de muchas personas hoy en día. Tanto gente que no ha conocido a Jesucristo, como aún personas que sí han conocido a Cristo, pero quizá en algún momento se han alejado y los problemas han sido tantos que ellos dicen: no, nuestra casa, nuestra familia, nuestra situación ya no tiene esperanza. Estamos totalmente destruidos. Ya nuestros huesos se secaron. Ya nuestra vida ya no tiene propósito. Pero una de las cosas que yo le quiero decir antes de que vayamos a un pequeño corte que vamos a tener, le quiero decir que esta gente, aunque decía que ya no tenía esperanza, Dios, a través de la unción que mandó, por la orden que le dio a este hombre, trajo nuevamente esperanza al corazón de ellos. Trajo una salida, porque la Biblia nos dice que Dios, juntamente con la prueba, también traerá la salida. Así que en medio de cualquier situación que estemos viviendo, siempre hay una salida para nosotros. A veces lo que sucede es que no la logramos ver, no la logramos visualizar. Pero el problema no es que no haya salida, el problema es que nuestros ojos no logran verlo. Quisiera seguir platicando acerca de esto porque creo que hay mucha gente en este mundo y en medio del pueblo de Dios aún que tal vez vive sin esperanza. Antes de hacer el corte quiero decirle: hay esperanza para todos nosotros. Hay esperanza para usted y hay esperanza para todo aquel que quiera acercarse a Jesucristo. Espero que nos siga sintonizando. En breves momentos vamos a regresar. Que Dios le bendiga. Qué bendición
bendición que nos siga sintonizando. Hemos hecho un pequeño corte, pero ya estamos de vuelta. Hemos estado platicando en este tema acerca de la esperanza. Creo que es algo que todo el mundo anhela, pero que no todos lamentablemente pueden tenerla, por diferentes razones. A veces las situaciones en nuestra vida han sido tan complicadas, tan difíciles, que dejamos por un lado esa esperanza y eso nos provoca el rendirnos, el darnos por vencidos ante las situaciones. Pero Dios, en su misericordia, quiere traer esperanza a nuestro corazón. Estábamos viendo en el segmento anterior cómo es que en Ezequiel capítulo 37, versículo 11, nos habla acerca de una historia que parece ser fatal, terrible, y de hecho lo es, hasta el momento en el que Dios comienza a intervenir. Debemos entender algo muy importante. Lo que va a marcar la diferencia en nuestra vida es la intervención de Dios. Por eso Jesucristo murió con los brazos extendidos e incluso nuestra historia marca el antes de Cristo y el después de Cristo. Porque en nosotros, no solo hablando de la historia de la humanidad, sino en nosotros mismos como personas, hay un antes de Cristo y hay un después de Cristo. Lógicamente, la gran diferencia la va a ser ese momento especial en el cual Cristo murió en la cruz del Calvario y a través de ese sacrificio vino a traer esperanza a nuestro corazón. Algo que marca la diferencia bien claramente es la historia de un pueblecito que en estas épocas es muy recordado seguramente, un pueblecito que se llamaba Belén. Bueno, se llama aún porque todavía existe, pero la Biblia nos muestra que en el Antiguo Testamento hay una profecía que hablaba acerca de Belén, y lo que decía de Belén era: y tú, Belén Efrata, dice, aunque eres la más pequeña de en medio de las tribus de Israel, él le manda una promesa a Dios, a este pueblo, y le dice: de ti saldrá el que gobernará a Israel. Pero lo que yo quiero hacer énfasis en medio de ese pasaje, que usted lo puede buscar en la Biblia, cuando le está hablando a ese pueblo, lanzando la profecía del nacimiento de Cristo, le dice: tú eres la más pequeña. Pero cuando nosotros leemos en el Nuevo Testamento, vuelven a mencionar esa profecía, y cuando lo hablan en el Nuevo Testamento ya no dicen aunque eres la más pequeña, sino lo que le dice es: de ninguna manera eres la más pequeña. Ahora, ahí hubo una diferencia, porque en el Nuevo Testamento, si usted lo escudriña, dice eres la más pequeña, pero en el Nuevo Testamento dice de ninguna manera es la más pequeña. Entonces hubo una gran diferencia. La diferencia fue que en el Antiguo Testamento no había nacido Jesucristo en ese pueblo. La diferencia, que ahora ya no era la más pequeña, era que el Señor Jesucristo nació en ese lugar. Eso tiene un gran significado para nosotros, porque quiere decir que nosotros somos pequeños, somos insignificantes, somos nada, cuando Cristo aún no ha nacido en nuestro corazón. Pero en el mismo momento en el cual Jesucristo nace en nuestro corazón, de ninguna manera seguimos siendo pequeños. Dios nos da una bendición, porque el que nos hace grandes no somos nosotros, con nuestra capacidad, porque aquí no se trata de capacidad, ni siquiera de alcances, ni de logros, sino se trata de que la diferencia la hace Jesucristo. Jesucristo es el que puede enaltecer, exaltar a las personas y darles honra. Hay una gran diferencia entre que Cristo haya nacido y que Cristo aún no haya nacido en nuestro corazón. Bueno, continuando con este tema que estamos compartiendo del capítulo 37 de Ezequiel, podemos ver entonces que el pueblo de Israel está en medio de una situación terrible, de una situación desesperada en el cual ellos ya no tienen, según ellos, ya no tienen nada que hacer. Quisiera leerle un segmento nada más de este versículo 11, solo para volver a tomar la secuencia de lo que estamos platicando. Ellos dicen: nuestros huesos se han secado,
nuestra esperanza ha perecido. Estamos completamente destruidos. Y el panorama, si lo viéramos desde un punto de vista natural, físico, pues entenderíamos que sí. Yo, si miro un lugar donde está lleno de huesos, donde hubo una batalla y están los huesos esparcidos por todo ese valle, pues yo diría, aquí ya no hay esperanza. Todos están muertos, más aún, ellos dicen, nuestros huesos se han secado. Sin embargo, Dios envía a Ezequiel con una palabra para ellos. Y entonces Ezequiel comienza a profetizar, porque esa es la orden que Dios le da a ese hombre. Profetiza sobre estos huesos. Y entonces Ezequiel, obedeciendo la orden de Dios, comienza a profetizar sobre ellos y a lanzar una bendición sobre ellos. Y comienza a atraer sobre esos huesos el espíritu. Porque eso es lo que comienza a hacer el cambio. El espíritu comienza a hacer un cambio en medio de esos huesos y entonces comienza a suceder algo que nadie se esperaba, algo que era inconcebible que pudiera suceder. Los huesos comienzan a unirse, dice. Quisiera que fuéramos viendo poco a poco, porque esas cosas van a poder traer esperanza a nuestro corazón. En el versículo... Bueno, desde el versículo 1 del capítulo 37 dice, la mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio de un valle. Ese valle estaba lleno de huesos secos. Pero más adelante, este hombre comienza a preguntarle al Señor, Señor, ¿vivirán estos huesos? Bueno, primero le hacen la pregunta a él y él le dice, Señor, tú lo sabes. A veces Dios nos hace preguntas a nosotros de cosas que Él nos quiere responder, que definitivamente nosotros lo único que podemos decirle, Señor, yo no lo sé, simplemente el único que puede saber eso eres tú. Pero más adelante, Él comienza a darle la orden, y entonces dice en el versículo 7, y profeticé pues, como me fue mandado, y mientras yo profetizaba, hubo un ruido, y luego un estruendo, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Aquí quisiera detenerme un momentito. Una de las cosas importantes que nosotros debemos de saber para que vayamos comenzando en esa restauración es que debemos unirnos con otros que son de nuestra misma genética. Déjeme explicarle un poco eso. Por eso es tan importante congregarse. Es una de las cosas importantes de congregarse. Porque estos huesos estaban habían comenzado a estar esparcidos por todo el valle. Pero lo primero que hace Dios para comenzar a restaurarlos y a darles esperanza nuevamente es que a través del llamado, a través de la voz del ministro que Dios puso en este momento, que está tipificado en Ezequiel, lo primero que hacen los huesos es comenzar a juntarse. Entonces eso significa, si tú quieres tener esperanza, lo primero que tienes que hacer es comenzar a buscar a otros que sean de tu misma genética. Cuando estoy hablando de tu misma genética, estoy hablando de gente que está también anhelante de que Dios hable a su corazón. Gente también que está anhelante de buscar de Dios, de alabarle, de bendecirle. En otras palabras, una congregación. Es importante porque el enemigo, una de las cosas que hace para quitarle la esperanza a la gente es aislarla. Comienzan a venir dardos, comienzan a venir pensamientos a su corazón, comienza a ver cosas, incluso si es un hijo de Dios, un cristiano que tal vez asistía en algún momento a alguna iglesia, el enemigo mismo comienza a hablarle y a decirle, ya te diste cuenta que fulano habla mal de ti, ya te diste cuenta que mengano te hizo tal cosa, ya te diste cuenta cómo vive el hermanito fulano de tal, y eso a veces no entendemos que es una trampa de parte del enemigo, porque el propósito de él es comenzar a aislarnos y que estando aislados seamos presa fácil del adversario. La misma naturaleza
La misma naturaleza nos muestra, quizá usted en algún momento ha visto alguno de esos documentales en los cuales usted mira que hay depredadores que están tratando de cazar en medio de una manada, de un rebaño. A los primeros que van a atacar es aquellos que están separados, aquellos que están aislados. Ahora el enemigo esa trampa usa precisamente para que la gente al aislarse sea una presa fácil para él. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente, buscando, dice, a quién devorar. A los primeros que va a tomar es a los que están separados. Ahora, aquí nos muestra que Dios, uno de los llamados que hace a nosotros, es que nos juntemos. Por eso el Salmo nos enseña, mirad cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía. Quiere decir, bueno, ahí hay dos facetas. Una es estar juntos y otra es estar en armonía. Esas dos facetas tenemos que ir cumpliendo definitivamente en nuestra vida, pero no podemos tener armonía si antes no nos juntamos. Entonces, el primer paso que tenemos que hacer es juntarnos, comenzar a ir. Por eso, si usted ha perdido la esperanza, si ha perdido ese anhelo, ese deseo de lucha en su vida, yo le aconsejo algo. Busque un lugar donde pueda juntarse con otros, que lógicamente busquen también lo mismo, que anhelen el ser restaurados por el Señor, que anhelen también el oír en algún momento la voz de Dios. Eso es uno de los pasos que usted debe dar para comenzar en esa restauración, y cuando venga a sentir en medio de esa comunión, en medio de la coinonía, de la comunión que va a haber con otros hermanos, Dios le va a ir dando esperanza, porque usted de repente va a escuchar a otro que va a decir, hermanos, yo pues estaba en una situación terrible y Dios me ayudó, y usted lo va a oír y va a tener un elemento seguramente que Dios va a poner, que es la fe, y entonces va a creer que sí hay esperanza para su corazón. Entonces, eso es una de las cosas que vemos acá. Además dice en el versículo 8, y miré y aquí había tendones sobre ellos, y creció carne y la piel los cubrió, pero no había espíritu. Entonces, quiere decir esto que a veces la restauración es un proceso, no es un acto de la noche a la mañana. En algunos casos puede darse. Hay diferentes situaciones, cada persona es totalmente distinta. Nosotros no podemos comparar nuestra vida con la vida de los demás. Cada uno tiene un trato especial de parte de Dios. Dios es tan bueno que la Biblia dice que nos conoce por nombre. Y si nos conoce por nombre, Él tiene el trato específico de lo que nosotros necesitamos, cada uno de nosotros. Imagínense, se puede dar cuenta qué cuidado el que Dios tiene. Por si usted cree que Dios ni se recuerda de usted, ese pensamiento se le tiene que borrar de la mente, porque Dios tiene su nombre escrito, más que solamente en algún lugar, porque ya es un gran galardón que esté escrito en el libro de la vida. Pero le quiero decir algo, Dios tiene escrito su nombre en su propio corazón, por el amor que le tiene. Claro, el enemigo siempre va a estar tratando de convencernos de que Dios ya se olvidó de nosotros. Pero aquí vemos cómo es que Dios en su misericordia nos comienza a trabajar y a hacer ese proceso. Y es un proceso que a veces, pues lo que necesitamos también es paciencia. Pero viene a unirnos, pero dice acá, no había espíritu. Cuando entra el espíritu y el profeta lanza la bendición sobre estos huesos, entonces dice que estos huesos que antes habían sido un grupo de gente derrotada, un grupo de gente destruida, usted lo puede leer en el resto de este pasaje, puede ver que esa misma gente Dios la convierte en un ejército poderoso que va a ir a la batalla. Entonces se puede dar cuenta cómo es que un grupo de gente que antes era fracasada, que antes estaba destruida, que antes no tenía esperanza, que antes simple y sencillamente decía, ya no tenemos esperanza, nuestros huesos están secos, hemos sido destruidos, ahora se convierten en un ejército, ahora se convierten en alguien útil delante de Dios. Y eso solamente lo puede hacer Dios.
En resumidas cuentas, lamentablemente el tiempo se nos está agotando muy rápidamente, pero quiero dejarle en su corazón algo. Puede ser que lo único que usted vea sean huesos secos. Puede ser que lo único que vea es destrucción. Puede ser que su hogar esté destruido, puede ser que sus hijos estén destruidos, puede ser que su familia, según usted, no tenga esperanza, o incluso, ¿por qué no decirlo? Quizás su economía está por los suelos. Le tengo una buena noticia, no de parte mía, porque no soy yo quien la dio. Es Dios el que en su palabra, a través de este ejemplo, me deja ver que no importa qué tan destruido esté, Dios, por medio de su Espíritu Santo, puede traer restauración, puede traer esperanza, y esa esperanza es la que yo vengo ministrando en su corazón en este momento, para que usted crea que en Jesucristo siempre hay algo nuevo por experimentar. Siempre habrá una esperanza para todo aquel que le busca y todo aquel que confía en Él. Espero que el Señor le siga bendiciendo y que nos vuelva a sintonizar en algún otro programa que tengamos. Que Dios le bendiga. Nos vemos pronto.